Hola, soy Joan Sebastián Bernal y bienvenidos nuevamente a Paz Financiera. Si no has visto los módulos anteriores, especialmente donde hablamos del ciclo de la rata, los activos, los tipos de deuda, el cash flow, la mentalidad y el cuadrante del flujo del dinero y la transición hacia la libertad financiera, te recomiendo verlos primero, porque lo que vamos a ver hoy conecta directamente con esa estructura. Hoy vamos a hablar de algo que frena a la mayoría de las personas, el miedo. El miedo a empezar, el miedo a invertir, el miedo a perder dinero, el miedo a no ser suficiente. Y también vamos a hablar de algo que muchos creen imposible, cómo hacer dinero sin capital. Existe una creencia muy común: cuando tenga capital, empiezo; cuando tenga ahorros, invierto; cuando me sienta seguro, emprendo. Pero la realidad es que la mayoría de los negocios y oportunidades no comienzan con capital, comienzan con decisión, estrategia y movimiento. Aquí viene la parte importante: el miedo no es una señal para detenerte, es una señal de crecimiento. Las personas que construyen activos no son las que no sienten miedo, son las que aprenden a usarlo como un impulso. Yo también sentí miedo cuando empecé a salir del modelo tradicional: miedo a dejar la estabilidad, miedo a cometer errores, miedo a no lograrlo, miedo al que dirán. La diferencia no fue la ausencia de miedo, fue la decisión de actuar con estructura a pesar de él. En este módulo te voy a explicar por qué el miedo financiero es normal y necesario, cómo convertir esa inseguridad en acción estratégica, qué significa realmente hacer dinero sin capital y cómo puedes usar tus habilidades, conocimiento y entorno como tu primer activo. Porque generar ingresos no siempre empieza con capital, empieza con mentalidad, claridad y acción inteligente. Si quieres entender cómo transformar el miedo en ventaja y cómo comenzar a generar ingresos incluso sin capital inicial, quédate hasta el final. Comencemos con el módulo 5. Acá básicamente también vamos a ver lo de cómo utilizar el miedo a favor, ¿sí? Los miedos muchas veces bloquean a las personas, Ujú. las paralizan, el miedo no deja actuar, ¿sí? El miedo es un paralizador y hay que entender desde pequeños, desde el colegio, nos dijeron que equivocarnos era malo, ¿sí? Porque cuando uno sacaba mal una nota, o le preguntaban algo y uno no sabía, Vale, ese miedo a equivocarse fue infundido, ¿sí? Ahora entiendo. bien, los empresarios, las personas muy exitosas, sí tienen miedos, pero los miedos los convierten a favor de ellos, ¿sí? Y a Sí, pesar del miedo hay que actuar, ¿sí? Hay que actuar, ¿sí? Porque sin actuar, pues no se va a empezar ningún tipo de proyecto, ¿sí? Entonces, digamos, ¿cómo se puede utilizar el miedo a favor? Bueno, aquí hay unas frases, ¿sí? De cómo utilizar ese miedo a favor, pero básicamente, bueno, una de las primeras es miedo a tener la misma vida mediocre de los demás, que es lo que estábamos hablando, esa vida rutinaria, esa vida de que no viven sino sobreviven, ¿sí? No hay lujos, no hay metas por cumplir, no hay sueños. Hacer lo mismo de todos los días para tener los mismos resultados, pues eso es un miedo de ver a las demás personas y decir, uy, no, yo no me puedo quedar ahí, tengo que hacer algo. claro. Y si no Mm, hago algo, pues nada que hacer. Entonces ese miedo lo puedo utilizar es a mi favor, ¿sí? A mi favor. Miedo a morir y no cumplir los sueños, pues imagínate, el tiempo se pasa muy rápido, ¿sí? Muchas personas trabajan, no se dan cuenta que ya han pasado 20, 30, 40 años y los sueños no se han cumplido, ¿sí? Los sueños no se han cumplido, la vida es muy cortica, solo hay una. Entonces, hay que actuar súper rápido y ese miedo a morir y no cumplir los sueños, ¿sí? Entonces, utilizo ese miedo, decir, uy, no, yo tengo que cumplir mis sueños. Actúo mucho más rápido con ese temor, de decir, uy, no, no puedo dejar perder más tiempo para ver cumplir mis sueños. Miedo a, ne- claro. miedo a no tener una pensión para disfrutarla cuando joven, ¿sí? Va muy atado también en miedos personales, que es de qué le saca una persona, un ejemplo, que piensa en la vida tradicional, pensionarse, no sé, a los 65 años. Ya cuando usted quiere hacer algo,
quiere viajar, se quiere pensionar y ya no tiene ni siquiera la salud para hacerlo, ¿sí? Muchas personas ni siquiera se cuidan, no tienen la salud, y ya llegan a la vejez y puede que tengan una pensión, pero ya ni caminar pueden, ya ni comer un plato pueden, ¿sí? Porque ya la salud se afectó. Entonces, ese miedo a no tener una pensión joven, entonces, ¿cuál es la idea del programa? Acelerar eso para tener los resultados y disfrutarlos cuando joven. No es lo mismo disfrutar cuando joven que ya con, pues, con mucho más edad, ¿sí? Mm, Miedo a no cumplir los sueños, aparte de los míos, pero de mis seres queridos, ¿sí? La idea sí. es, en este caso, primero Sí, llegar a señor. la cima y a la cima no se llega arrastrando a los demás, ¿no? Porque haga de cuenta que usted tiene una montaña por escalar, que ahí es donde están sus sueños, sus metas, ¿sí? Sí. Y si usted se está cargando a 2, 3 en la misma cuerda, ¿qué va a pasar? Pues que Pues va a ser mucho más lento el proceso para llegar va a, a s- a esa cima. Va a ser va a más ser mucho complejo. más lento, ¿sí? Sí, muchísimo más lento, eso sí. Entonces, ¿qué pasa en esta parte? Quiero explicarle que lo que hay que realizar, que puede ser de pronto al principio, ni siquiera un poco egoísta, porque esa es la fórmula, ¿sí? Sí. Es pensar en usted primero, ¿sí? No en los demás al principio, ¿sí? Para que usted suba a esa cima, ¿sí? Sí. Usted va a subir con su peso, con sus cargas, ¿sí? Con sus metas, ¿sí? Que va a ser mucho más liviano y mucho más sencillo, ¿sí? Ya cuando suba a la cima, ¿qué hace? Tira la cuerda y arrastra a los demás, Sí, sí me parece mejor. no al Yo creo que eso revés, es ¿no? lo que me está pasando a mí, diría yo, porque pues yo tengo mi familia y yo soy como el motor, ¿no? De la Ok, familia, como el que trata de que la familia avance. ok. No está mal, Pues, sí, está súper bien, pero lo que te digo, Andrés, ahí primero usted tiene que subir, estar bien usted. Cuando ya usted esté bien económicamente, ahí si usted quiere ayudar, lo puede hacer, pero primero tiene que escalar usted. Si se pone a llevar varias cargas, o no lo va a poder hacer o le va a quedar muy, muy complicado, sí, tiene toda la razón. ¿vale? Sí, señor. Miedo en morir sin algún propósito de vida, ¿sí? ¿Qué es un propósito de vida? Básicamente tener una meta, tener una visión, ¿sí? Un propósito de vida no es, yo quiero tener una casa, quiero tener un carro y hasta ahí llegué. No, No. un propósito de vida es educarse, crecer constantemente. En este caso, un propósito de vida puede ser impactar a varias personas a nivel económico, a nivel financiero, a nivel espiritual, a nivel de crecimiento personal, ¿sí? Eso sí es tener un propósito de vida. Lo que usted lo hace con pasión, con ganas y pues es un propósito que usted se forja, ¿sí? Un propósito no es llegar a un sitio, sino un propósito es seguir haciendo y seguir impactando en lo que usted quiera hacer, ¿sí? Sí, sí, señor. Miedo a no ser algún día feliz, que pues es una partecita porque imagínese, si uno hace lo mismo y no va cumpliendo los sueños, pues obviamente no, la persona no puede estar feliz, ¿sí? Esos aceleradores, entonces hay que empezar a actuar. Y miedo que al tenerlo todo, salud, conocimiento, pues obviamente lo que yo le decía, hay que cuidarse, ¿sí? Tener, aparte de solo aprender de dinero. En los libros, y en la información hablarán mucho del tema de salud, por lo menos hacer ejercicio, tener buenos hábitos, tener buena alimentación. ¿Por qué? Porque pues la idea es que cuando usted tenga dinero, pues esté al 100% para disfrutar de todo lo que usted crea que se merece. ¿Listo? Sí, sí, señor. Entonces, pues también no todo es dinero, sino obviamente tiene que haber un balance entre todas las partes. Y aquí hay una partecita muy bacana que es muchas veces las personas piensan que el dinero se hace con dinero, ¿sí? Yo conozco muchas personas que dicen, no, yo no comienzo un negocio porque no tengo dinero, ¿sí?
Sí, hasta que lo tenga. Y en este caso, eh, el dinero se hace sin dinero, ¿vale? ¿Cómo se hace sin dinero? Se preguntará, listo, ya aquí le voy a explicar un poco de cómo el dinero se hace sin dinero. Y el dinero, para que él lo entienda, el oro, todas esas cosas maravillosas, digamos, esos edificios, usted se imagina antes, ninguna persona se hubiera imaginado un ejemplo de que ya pudiéramos tener un celular conectado, que pudiéramos hacer videollamadas, mm, que hubieran edificios, que hubieran ascensores, toda esa tecnología que hay, eso no, las personas en el pasado no pudieron imaginar que esto estuviera pasando, ¿sí? Y esta partecita es porque alguna persona creó en su mente esa visión, ¿sí? Y al tener esa visión, pues obviamente, pues a nivel financiero también se puede hacer el dinero, ¿sí? Entonces, todas las fortunas que usted ve han empezado es en la mente, ¿sí? Han sí, empezado pensando. Mucha gente, ¿por qué no hace dinero? Porque pues no tiene tiempo. Dicen, no, yo estoy muy ocupado trabajando, llego a descansar, pero pues nunca tengo tiempo. Entonces los millonarios sacan un tiempo para pensar. Y al pensar, han construido todo lo que usted hoy ve en día en los países, toda esa tecnología, porque alguien se puso a pensar únicamente. Ese es un principio, pensar de cómo puedo generar más dinero, de cómo hacerlo mejor, de si tengo una empresa, cómo expandirla, de cómo mejorar los procesos. Y para eso tiene que tener algo de tiempo, ¿listo? Para pensar. ¿Cómo se hace dinero sin dinero? En este caso, un ejemplo. Yo cuando empecé, esto no lo entendía, pero le voy a poner un ejemplo. Yo, digamos, tenía una tarjeta. Creo que la mayoría de personas les dan una tarjeta de crédito, ¿no? Mínimo. Usted sale a un supermercado y eso le ofrecen tarjetas en todo lado, ¿sí? sí, eso sí. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el error de las personas? Que esas tarjetas las utilizan para deudas malas, ¿sí? Mm, Deudas malas que son básicamente que le quitan dinero a la persona todos los meses, ¿sí? Porque se fueron a viajar a 24 cuotas, compraron ropa que no necesitaban, compras impulsivas, gastos en restaurantes impulsivos, salí al centro comercial, compras impulsivas, ¿sí? Y pues si eso no me generara ningún valor, pues puras deudas malas, Sí, ¿listo? claro. Ahora bien, si yo tengo una tarjeta, el dinero no es mío, ¿sí? El dinero es de un banco, ¿sí? O sea, ni siquiera yo tengo dinero en el bolsillo, pero tengo una tarjeta. Pero ¿qué pasa si yo hago un curso, un ejemplo, ¿cierto? Como yo lo hice en mis momentos con asesorías, con cursos. Yo cojo y hago un curso y ese curso me educa financieramente, me da ideas de negocios, ¿sí? Me da formas de invertir, ¿sí? Y yo haga de cuenta, pagué en ese curso 2 millones, ¿sí? Sí, Y estoy pagando, un ejemplo, yo lo puedo hacer a 12 cuotas o a 24, un ejemplo. Si fuera a 2 años, pagaría una cuota mensual de más o menos de 100.000 pesos, ¿sí? sí, Pero con lo que aprendí en ese curso, yo empecé a generar efectivo, un flujo efectivo de 200.000, de 300.000. ¿Qué quiere decir? Que ese curso, con lo que yo aprendí, le pagué al banco, que ni siquiera era dinero mío, y gané 200.000, 300.000 pesos de interés. ¿Qué hacen los claro. ricos? Se apalancan, entre más sepan, entre más conocimiento tengan, generan negocios no de 100.000, sino de millones, a más grande escala, ¿sí? Y esto conocimiento, pues le genera un interés compuesto, ¿sí? ¿Por qué compuesto? Porque pues si usted aplica de ejemplo, en este caso lo de este curso, usted en 5 años se podría pensionar o en mínimo 10, si le fuera
lento el proceso, ¿sí? No, eso tiene que ir rápido. Fugaz. Pero pues Si todo su fuera en debido 5 tiempo, un sí. ejemplo, pues imagínese ese interés que le daría. Un curso, ejemplo, cuando yo empecé hace 5 años, yo empecé a hacer mis cursos y eso me generó un interés. Yo creo que he gastado en cursos hasta el momento, en asesorías, en seminarios, en libros comprados, originales, en biblioteca, en Panamericana, las asesorías, los cursos, bueno, todo eso. Yo creo que yo he pagado unos 20 millones, 25, entre todo lo que yo he hecho, entre todo lo que he gastado, ¿sí? Pero hoy me pongo a ver y bueno, yo empecé con dinero que no era mío, así apalancándome, haciendo deudas buenas, y hoy me pongo a ver y el patrimonio suma más de 500 millones. ¿De cuánto fue el interés? ¿De cuánto es el interés? Claro, empecé con 25, no 25 en el tiempo, ¿no? Invirtiendo en cursos, asesorías, talleres, Como libros, 500 millones, y me prácticamente. gasté 25, o sea, el interés fue más de 450 Sí. millones, ¿sí? ¿Qué pasa si yo no hubiera hecho eso? No tuviera las cosas que, que tendría en este momento. Estuviera Exactamente. con deudas malas, qué hacer para pagar esas deudas malas, pensando. Exactamente. Entonces, digamos que muchas personas no hacen ni siquiera un cursito, ¿sí? Pero sí gastan con esa tarjeta, se pueden ir a de fiesta 200, 300 mil y eso sí no les duele, ¿no? No. Pero entonces no invierten en ellos mismos. ¿Qué es lo bueno? Aquí usted ya está invirtiendo en usted mismo, ¿sí? Ya se Mm, está asesorando y eso se dará cuenta que en un futuro le va a generar ese interés compuesto que le acabo de mencionar. ¿Listo? Esto. Listo. La otra partecita es aquí, digamos acá, puro apalancamiento. Aquí digamos un banco, ¿cierto? Sí. La mayoría de personas para qué utilizan los bancos, vuelve y juega, sacan préstamos, sacan tarjetas, créditos de libre inversión y ¿qué hacen con eso? Pues lo mismo, o sea, a viajar, compran cosas que no les aporta, que no suman al patrimonio, absolutamente nada. Pero digamos, si yo me puedo apalancar, ejemplo, con un banco y yo compro una propiedad y la alquilo y con ese dinero que me está generando la propiedad estoy pagando mi crédito de ese banco y adicionalmente cuando se termine de pagar el crédito, yo ya tengo un activo, una propiedad que suma, ejemplo, 200 millones. ¿Es una deuda buena o una deuda mala? Una deuda buena. Ok, súper. Para hacer eso, nada, me apalanqué con el banco. Lo mismo va y juega. Tiene la tarjeta, no tiene para la cuota inicial. ¿Qué pasa si hace un avance para hacer la apartada de la propiedad? Pues igual se está apalancando con dinero que no es suyo, ¿sí? Sí. Entonces eso es lo bueno, que hay apalancamientos que uno puede utilizar para empezar sin dinero propio, ¿sí? Eso es lo que yo le quiero explicar. Siempre va a haber una forma de empezar proyectos sin dinero. Tienes que buscar cómo se puede apalancar, ¿sí? Sí. Lo otro, un ejemplo, un familiar, un ejemplo, usted quiere sacar una casa con un familiar, puede ser con su mamá o con su papá, un ejemplo, no importa. Entonces, ¿qué pasa ahí? Digamos, puede que usted no tenga los recursos, pero usted está trabajando y sabe que más adelante le pueden sacar un crédito. Entonces, usted ahí es donde ya se vuelve, como ya es negociador, ya sabe y es inversionista y tiene más conocimientos, ¿qué hace? Generar negocios sin dinero. Entonces yo puedo asociarme con un familiar que de pronto tenga algún capital inicial y usted le dice, mire, ve pagando las cuotas iniciales, que cuando termines de pagar esas cuotas iniciales, yo saco el crédito y de ahí cuando nos entreguen la propiedad podemos alquilar y podemos pagar ese crédito. Mm, O sea, se empezó haciendo dinero sin dinero, ¿sí ves? sí. Entonces siempre van a haber posibilidades, entonces siempre hay que pensar cómo generar sin dinero, ¿sí? ¿Cómo me puedo apalancar?
Sí, Así también pasa con de más grande escala, ¿sí? De más grande escala. eh, ¿Qué hacen los que hacen complejos de edificios? Pues lo que hacen es ir al banco, sacar un préstamo de 2.000 millones, 3.000 millones. El banco les cobra un interés, ¿sí? Puede que les cobre el 12%, el 15%, el 20%, ¿sí? ¿Qué hacen ellos? Ellos empiezan a hacer sus edificios, empiezan a apalancarse sin dinero. ¿Y qué hacen? Empiezan a vender esas propiedades, ¿sí? ¿Qué les entra? Efectivo. Con eso van pagando las cuotas, ¿cierto? Pero cuando ya terminen de vender todo su lote que ya entregaron, ellos recibieron todo ese dinero. ¿Qué hacen ellos? Le pagan el préstamo al banco, pagan los intereses al banco y generan un rendimiento, ¿sí? Eso se puede sí, hacer a más grande escala con un complejo de apartamentos, ¿sí? Eso es lo que hacen, pues ya personas que tienen más apalancamiento y más escala. Pero vea que se empieza de la misma manera. Aquí en el mismo ejemplo, acá con una casa, pero aquí ya lo estamos haciendo con un complejo de apartamentos, ¿sí? sí. ¿Qué hizo ese millonario? Hacer dinero sin dinero. Y ya cuando tenga todo ese dinero regándose ese flujo efectivo, es más, el banco le va a decir, venga, yo le presto si quiere más. Si quiere, vaya y crece otro. Ah, bueno, listo, bien. Y ya hace la misma fórmula. Lo mismo pasa con las propiedades. Usted empieza con una, con dos, y paga, si logra por lo menos pagar una con un plan de acción, un ejemplo, usted ya puede decirle al banco, venga, yo ya tengo una casa saldada, ¿me puede prestar para una segunda? Claro, pero yo le presto más, porque aparte le estoy prestando, usted ya me pagó, pero también tiene un inmueble. Si lo quiere dejar en forma, de pronto que usted no tenga las formas de pagar, le puedo prestar más sobre ese valor de esa casa. ¿Y qué hace? Construir otras dos y hacer la misma fórmula. Y lo sigue Sí, haciendo a más grande escala. claro. Sí, eso es lo de bienes raíces, es buenísimo. ¿Listo? Entonces aquí yo obviamente le voy a dar varias formas de hacer negocios. La idea es que no se quede solo con una, sino diversifique. O sea, esté en todas. En todas, claro. ¿Sí? Listo. Entonces, a otra parte, fórmula de hacer dinero sin dinero, hay muchas personas que, ejemplo, están vendiendo carros, están vendiendo casas, están vendiendo cosas, están ofreciendo servicios. ¿Qué hace? ¿Qué hace usted? Pensar, venga, este man me está vendiendo un carro, un ejemplo. Venga, yo voy a conseguirle un cliente y yo empiezo entonces tomo las redes sociales. Si yo le consigo el cliente, usted me da un porcentaje. Listo. ¿El carro era suyo o no era suyo? No, no era suyo. Pero usted está haciendo un negocio porque ve una oportunidad y dice, ah, no, venga, yo puedo ofrecer, y si consigo un cliente y yo le hago el proceso, voy a ganar una comisión. Hice dinero sin dinero. Ujú. O hay personas que también pasa mucho cuando usted ya empieza a tener más confianza y ve proyectos, le dice, venga, yo quiero empezar un negocio con un producto. Fíeme este producto a un mes, un ejemplo, y yo le respondo por ese producto. Cuando usted ya tenga la utilidad de ese producto, va y paga y le dice, no, vamos ahora por dos. Ya tengo aquí para comprarle uno, présteme otro. Si sigue haciendo ese proceso, usted empezó haciendo dinero sin dinero. Entonces sí hay Claro. muchas formas de hacer dinero sin dinero. Es bastante. Sí, ahora que lo veo, sí. Demasiadas. Solo tiene que tener ganas y pensar. Sí, pensar en ¿Sí? cómo hacerlo. Pensar en cómo hacerlo. ¿Cuál es cómo piensan la mayoría de personas que pues no tienen los resultados y que lo dice en el libro de Padre Rico, Padre Pobre? El de Padre Pobre dice, no tengo el dinero, no lo puedo hacer. El de Padre Rico le va a decir, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo saco los recursos? Y
¿cómo puedo empezar? Claro, ¿O cómo lo puedo pagar? ¿Listo? listo. Entonces, esa partecita, y yo creería que ya dejaríamos el día de hoy hasta ahí. Ya ahí le sacamos una horita más. ¿Qué nos queda, viejo Andrés? Que ya vamos finalizando con el tema de conceptos. En la próxima sesión vamos a ver lo que es las 4 formas de ganar dinero, ¿sí? Sí, A nivel mundial, de cómo convertirse en un empleado o un empresario e inversionista y cuáles son los tipos de libertad financiera y lo que ya vamos a empezar a hacer el plan de acción en el Excel, la proyección de todo lo que, cómo se maneja el dinero, cómo diversifica, cómo invierte ese cash flow, si ese cash flow está negativo, cómo pagar sus deudas definitivamente, ¿sí? sí, Eso lo vamos a proyectar ahí y usted va a saber en qué tiempo va a pagar sus deudas y va a saber en qué tiempo también va a crear sus otras fuentes de ingreso, ¿sí? Ya lo va a tener ahí súper claro. Y ya después de eso, le voy a botar más o menos unas 3 ideas de negocios, listo. empezando con las más importantes, que es cómo crear un negocio en franquicia con cualquier producto o cualquier servicio y cómo pensionarse más o menos con 2 tipos de proyectos, con Listo, 3. Johan. Con 3. Entonces, más o Listo. menos son 4 fuentes de ingreso para adicionar a su presupuesto financiero. Entonces, ahí ya va a tener claro, primero conceptos, segundo el paso a paso de cómo usted se va a mover mes a mes con su dinero y el Ujú. tercero, 4 formas de generar ingreso de manera diferente, pero para pensionarse, generando activos. ¿Listo? Sí, eso sí. Generar activos al 100, al 100. Al 100%, exactamente. Ahora que entiendes cómo funciona el miedo y cómo es posible generar ingresos incluso sin capital inicial, quiero que te hagas una pregunta muy seria. ¿Estás esperando sentirte seguro para empezar o vas a empezar para construir seguridad? No se trata de eliminar el miedo, se trata de entender de que el miedo siempre aparece cuando estás creciendo. Muchas personas dicen que no avanzan porque no tienen dinero, pero la verdadera razón muchas veces es que no han decidido usar lo que ya tienen: conocimiento, habilidades, tiempo, contacto, experiencias. Hacer dinero sin capital no significa hacer magia, significa convertir lo que sabes y lo que puedes hacer en tu primer activo. Y quiero que entiendas algo importante: el miedo mal gestionado paraliza, el miedo bien gestionado impulsa. La diferencia no está en la circunstancia, está en la decisión. No necesitas renunciar mañana, no necesitas invertir millones, no necesitas tener todo resuelto, necesitas empezar con estructura, con asesoría. La educación financiera no busca que tomes riesgos impulsivos, busca que tomes decisiones estratégicas. Recuerda, la falta de dinero no siempre es el problema. La falta de acción estructurada sí lo es. Si este módulo te ayudó a cambiar tu perspectiva sobre el miedo y el capital, suscríbete a Paz Financiera, deja un comentario positivo y dale like para que este mensaje llegue a más personas que hoy están paralizadas por el miedo. Quiero saber quién realmente está dispuesto a empezar sin excusas. Y si sientes que necesitas una estructura personalizada para organizar tus finanzas, pagar tus deudas, desarrollar nuevas fuentes de ingreso o convertir tus habilidades en activos reales, en la descripción encuentras mi contacto directo para trabajar conmigo de manera estratégica. Nos vemos en el siguiente módulo, donde vamos a seguir construyendo algo más grande que dinero: mentalidad sólida, ingresos inteligentes y verdadera paz financiera.